Con nosotros el sindicalista Gabriel del Río. Vamos a hablar del tema de actualidad, el aumento salarial, el salario mínimo en el sector público no sectorizado que se produjo ayer, en medio de una situación un poquito confusa, y por eso es oportuna la presencia de Gabriel del Río aquí para que nos explique. Buenos días, Gabriel. Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, ese fue un diálogo que hicimos un gran esfuerzo para llegar a acuerdo. Pero espérese, vamos por partes. O sea, ustedes dialogaron, pero eso era parte, venía en un proceso, porque la primera convocatoria del comité de salario fue ayer. Entonces la gente dice, ven acá, ¿y cuándo discutieron? ¿Cuándo se pusieron de acuerdo? ¿Por qué las empresas, Gabriel, están celebrando eso y se incluyó la reclasificación si era el punto de incordio de toda la vida? Ahí como cae gato entre macutos, como que ustedes... O ustedes lo amarraron o ustedes amarraron. Bueno, en primer lugar, eso fue un diálogo que se hizo previo. O sea, no hicimos lo que hacemos cada 2 años, el show de la prensa, de la insistencia. Todo esto lo hicimos previamente. Un acuerdo de aposento, dicen por ahí. No, diálogo previo, no de aposento, sino un diálogo previo. Okay. Discusiones previas, que es lo que manda el momento. El momento nos manda para un momento de bulla, de escándalo, de enfrentamiento innecesario. Todo eso lo hicimos previo. Primeramente, reuniones con el sector empleador. Varias reuniones con el CONET y todo el sector empleador. Discutimos todas las posibilidades. Hicimos nuestra propuesta de un 40%. Ellos hicieron otra propuesta. Luego el ministro Luis Decán tomó una iniciativa importante. Por primera vez un ministro se involucra en una forma permanente, insistente. Hicimos varias reuniones con el ministro de Trabajo, varias reuniones, varias discusiones, y el ministro con el sector empleador, nosotros por otra parte con el sector empleador, y entonces llegamos a un entendido en esa situación que estamos viviendo de una pandemia. No hay que olvidar que estamos en una crisis económica muy compleja para la mayoría de los trabajadores, pero en ese sentido preferimos ese diálogo, esa concertación previa. Lo que hacíamos en el Comité Nacional de Salario, que eran las discusiones públicas que teníamos con ese, decidimos, mire, vamos a dialogar, vamos a concertar previamente y llegar a una presentación de un acuerdo, llevarlo al Comité Nacional de Salario, y no tenemos que hacer todas esas cosas que hacíamos antes. Pero es bueno también insistir la propuesta, la preocupación del presidente. ¿Cuál era la preocupación del presidente? La preocupación era llegar a posibilidad de acercarnos a un salario que ya más real. No esto que lo que aprobamos ahora no es un salario real, es un proceso de acercamiento. ¿Por qué? Porque la inflación, digamos, la inflación está alrededor, la inflación acumulada de los 2 años, alrededor de 11 puntos y tanto. Y nosotros logramos sobrepasar por primera vez en los últimos años, lograr pasar de la inflación. Recordemos que hace 2 años el aumento fue del 14%. Y logramos ahora mejorar un poco la inflación. No resolvemos el problema de la inflación en el sentido global de los 10 años que tenemos acumulado de la inflación. Estamos hablando de los últimos 2 años. Y logramos mejorar un poco esta situación de la inflación. Ahora, en cuanto a la reclasificación, que es un tema para nosotros importante, en las discusiones se agregó un nuevo elemento, la microempresa. Nunca hablábamos de la microempresa, hablábamos de 3 categorías, grande, mediana y pequeña. Ahora agregamos una nueva reclasificación teniendo en cuenta la propuesta de la ley que tiene que ver con la reclasificación. ¿Qué significa para nosotros? Bueno, logramos que la empresa grande y mediana, que son los 2 elementos, grande, mediana y pequeña, esas 3 empresas va a impactar fundamentalmente un poco más del 85% de los trabajadores. La microempresa, que son las grandes mayorías de las empresas, pero no son la mayoría de los trabajadores, son la mayoría de las empresas, micro, pero no de los trabajadores. ¿Dónde están los trabajadores? En la grande, en la pequeña y en la mediana. Y entonces logramos insertar el elemento de la microempresa que no estaban dentro del programa
Recuerden que la clasificación que teníamos antes era de 1 millón, de 2 millones y de 4 sobre 4 millones. Estamos hablando en esa categoría, eso se dejó al lado porque no tiene sentido. Entonces logramos ese acuerdo de mejoría entre la grande empresa y la mediana empresa, logramos aumento importante. La grande empresa logramos alrededor de un 19 y tanto por ciento, en la mediana empresa un 58%, y en esas dos grandes empresas y medianas empresas pudimos mejorar los salarios de los trabajadores, mejorarlo un poco, pero no logramos nunca satisfacer lo que es el costo de vida, que está muy por encima de todos estos aumentos que hemos logrado. Señor del Río, hay algunos analistas que indican la reclasificación va a comerse el incremento salarial, por ejemplo, de los que antes eran considerados trabajadores de grandes empresas y que ahora serán trabajadores de la mediana empresa, y que por lo tanto, dicen algunos analistas, es engañoso el anuncio que se ha hecho ayer. Insisten en que, por ejemplo, si antes usted ganaba, y lo tengo acá anotado, aproximadamente 16.610 pesos, ahora va a pasar a ganar 19.250 porque su empresa dejó de ser grande y ahora será mediana, y que por lo tanto el anuncio es engañoso. ¿Qué pueden decir ustedes en ese sentido? Lo que pasa es que entre las grandes empresas, estamos ahora hablando de 21.000, 20 ahora, 16, sí, y el 1 para el año que viene, y en la mediana empresa un 58%. Ahí lo importante de eso es lo siguiente. ¿Por qué nosotros aceptamos? Porque logramos sobrepasar lo que es la diferencia. ¿En cuanto a qué? Por ejemplo, cuando usted tiene un trabajador, que son 3 trabajadores y hasta 8.000 pesos de producción, usted tiene realmente una situación que usted dice, bueno, eso es una microempresa. Pero ahora lo que acordamos fundamentalmente, que es lo que los analistas no ven, es que lo que beneficia al trabajador, si usted tiene una empresa con 3 trabajadores y 8.000 de beneficio, eso usted dice, es una microempresa. Ojo, pero usted puede tener 3 trabajadores y lograr una producción ahora con todas las tecnologías mucho más alta. Entonces, ese trabajador no está en la microempresa, sino que pasa a ser de acuerdo a la producción que tenga la empresa. Y eso resuelve el problema, a nuestro juicio, humilde y discusiones, resuelve el problema de por qué esas situaciones que se dan entre la micro, la pequeña y la mediana. Es lo que más beneficia al trabajador. 3 trabajadores, usted dice, bueno, por eso está en la microempresa. No, si esa empresa produce hoy con la tecnología sobre más de 8.000 pesos, ya deja de ser micro. Y eso fue el acuerdo fundamental en ese sentido. Señor del Río, ¿tienen capacidad las pequeñas, las micro y medianas empresas, que muchas de ellas estuvieron cerradas durante la pandemia y que ahora andan con unos hashtags por ahí de que los dejen trabajar, de que no tienen posibilidades? ¿Tienen capacidad para asumir este aumento de salario? Bueno, esperamos que sí, porque cuando el sector empleador está en esa disposición, está en esa actitud positiva de ese acuerdo, es porque ellos han hecho sus estudios y saben que es posible lograr esto. Ahora, no todas las empresas micro, por ejemplo, nosotros tenemos un gran problema, las empresas que venden los numeritos de las bancas. Las bancas. Mire, ¿cuánto le pagan a un trabajador de la banca? 4.000, 6.000, 7.000 pesos. ¿Qué va a pasar con la banca actualmente? La banca tendría que ajustarse a un salario de 11.000 y tantos pesos. ¿Estarían en capacidad? No. Entonces, le estamos pidiendo al ministro, vamos a revisar un salario especial para las bancas, para los trabajadores de la banca. Porque en definitiva, hay muchas microempresas que van a tener que hacerlo con las bancas, lo van a tener que hacer con los restaurantes, lo van a tener que hacer con los bares, con todos los sectores. Bueno, no todos los sectores, porque los sectores están globalizados en las micros, en sentido global, las micros. Pero este sector, estamos hablando más de 200.000 o 300.000 trabajadores, sí, es un sector muy importante para el desarrollo de la mayoría de esas personas que son madres de familia, solteras, con muchos problemas, y esa situación de la banca especial, nosotros proponemos un salario especial para la banca, teniendo en cuenta que no es lo mismo una banca en una loma, un sitio, o una banca en la capital.
Entonces estamos viendo el complejo de la banca global. Y es una situación que tenemos que presentar. Es un ejemplo nada más, que sabemos que los salarios de la banca están muy deprimidos y muchas bancas no podrán llegar a los 11.000 y tantos salariales. Eso es una situación que se da. Y muchas microempresas no van a poder, eso es consciente, estamos conscientes, pero las grandes microempresas, la gran cantidad de microempresas, sí, porque cuando el patrón, los empleadores lograron aceptar ese acuerdo, es porque ellos sus estudios le dan que realmente las grandes mayorías tienen posibilidades de resolver ese problema. Gabriel, yo editorializaba en el Caribe la semana pasada, bueno, pidiendo eso, que se llegaran a acuerdos previos, o sea, no fuera del comité, sino que no entraran a esa discusión porque realmente la situación es difícil por la pandemia, la situación económica, y abogaba por la reclasificación. Pero yo creo que ustedes metodológicamente cometieron un error, o se equivocaron, o se dejaron engañar, o traicionaron. Me escribe el profesor Hugo Cedeño, de los dirigentes de FAPROAS, de que es una burla a los miles de ancianos que tienen años esperando una mísera pensión de 5.000 pesos, que ustedes acepten una de 75.000. Pero ¿a dónde voy? A lo del acuerdo previo. Porque tú dices, amarramos aquí, nos discutimos aquí, el ministro de Trabajo, que el presidente de la República, pero ¿dónde estuvieron los trabajadores en todo ese proceso? ¿Ustedes no consultaron a nadie? Bueno, nosotros tenemos potestad en mi central, nosotros tenemos una estructura organizativa. Un poder. Tenemos poder para negociar, tenemos el poder en nuestra central. Imagino que Pepe y nosotros teníamos también poder. lo tendrán, pero en mi central pero si nosotros... una asamblea, yo no conozco ninguna asamblea. Bueno, nosotros tenemos previamente un buró ejecutivo, comité ejecutivo, discutimos las posibilidades y la propuesta nuestra del 40% la discutimos previamente, vimos las posibilidades que no podíamos llegar a esa situación, pero en mi central sí se discutieron a nivel de los organismos y nosotros a nivel de los organismos nos dieron potestad para negociar y llegar a un acuerdo. Porque imagínese usted que nosotros tengamos que hacer todas las asambleas para discutir todos los salarios. Sí, pero así que hacen los verdaderos dirigentes obreros. Bueno, pero es que nosotros tenemos potestad para discutir y dialogar. Y si yo como dirigente sindical, mi gente confía en lo que yo hago, con el poder que me dan, ojo, no es porque yo me los robo, sino el poder que ellos me dan, entonces esa potestad es una realidad. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer en esta situación que estamos viviendo ahora, de la pandemia, las grandes asambleas como lo hacíamos antes, entonces lo que tenemos es una delegación de poder para poder negociar. Otra pregunta. Pero antes de esa pregunta quiero entrar en lo de la pensión. La pensión. Sí. Indudablemente, yo tengo una pensión, mi pensión es de 8.000 pesos, mi pensión original. Yo estoy pensionado con 8.000 pesos. Yo soy un dirigente sindical de más de 60 años en estas actividades. Que no merece respeto. Por eso entonces, dije yo. O sea, indudablemente yo quisiera que todos los trabajadores tuvieran una pensión digna. Y he luchado para una pensión digna, partiendo de mi pensión. Ahora, es lograr que el presidente nos pensionara, que esa pensión la habíamos solicitado desde el gobierno pasado. No es desde ahora la pensión, la solicitamos el gobierno pasado. Que lograran una pensión de 75.000 pesos los dirigentes sindicales, pero nosotros hemos dedicado toda nuestra vida. No, y estamos de acuerdo, pero llama la atención que los pensionaran a los 9, parece que hubo un amarre. No. Que pensionaran a todos los dirigentes, eso... No todos los dirigentes, no todos. A los principales. Quedan, ahí no hay ni uno de la base. No, pero por ejemplo, José Luis León... Ponlo ahí en pantalla, son todos. Sí, no. José Luis León, por ejemplo, es el dirigente de la casa. Histórico. Dos dirigentes de la casa. Nosotros logramos estas posibilidades a este grupo de pensión, pero nosotros hemos logrado en años anteriores a otros grupos, hemos logrado pensiones. De 5.000 y 8.000. Una pensión de 35.000 es privilegiada, de 35.000 pesos, entra en la categoría de privilegiada. Claro que sí. Yo no niego que es una pensión privilegiada, claro que es una pensión privilegiada, pero una pensión privilegiada que yo digo, y soy consciente, me siento bien, ¿por qué? Por mis años de trabajo.
en favor de la libertad, de la democracia en este país, el trabajo que yo he tenido. Entonces, ¿por qué no dar una pensión privilegiada yo no discuto a un dirigente que se ha dedicado más de 60 años? Lo que la gente se pregunta es si lo de la pensión fue parte de la negociación o de las parte de la conversaciones marca. previas. Esa pensión no fue ahora. En marzo, ya te la han cobrado 3 veces. No, yo no he cobrado nada todavía. Ah, ¿no? No, Por no. el decreto. No, yo no he ¿El cobrado. decreto de marzo? Está desde marzo, pero yo Pero es que tiene- posiblemente pero tienen que pagar retroactivo. posiblemente Sí. me entra, Ahí la loma, ahí. posiblemente cobre ahora en julio, posiblemente. 4 meses. No he cobrado nada. ¿Por qué? Porque se lleva unos trámites, unos papeleos, una situación tal. Yo no he cobrado todavía la primera Gabriel, pensión. tenemos que Pienso que voy a cobrar ahora, en julio. O sea que yo no he cobrado nada. Ahí, es ahí. una pensión que se dio el 300 decreto, y pico le pero sale. todavía Pero llega- yo no he cobrado nada. se va a ir de vacaciones, Gabriel del Río. Le salen 300,000 y pico. No, excúsame, Gabriel. Pero no he cobrado nada. No, pero nosotros reconocemos. Cuando yo estaba chiquito, ya tú eres un dirigente. Sí, pero está bien. Pero pero es salen, bueno que- después de esta pensión, los pensionan, salen todos ya de la discusión. Salen de No, la ¿y quién va a dirigir? Entran figuras nuevas. No, ¿y quién va a dirigir? No. Yo sigo trabajando igual normalmente, mi Ok. trabajo normal. Anda. Es una pensión que yo tengo para cuando los trabajadores decidan sacarme de la casa. Pero mira, decidan los mira, trabajadores, Gabriel. porque la institución mía es una institución democrática. Preocúpense. Escúchame, en el Congreso de la CAS próximo, que el año que viene, los trabajadores van a decir, mire, Gabriel, ya está bueno. Y yo me voy, cojo mi mochila y me voy tranquilamente. Pero es una decisión de los trabajadores. Aprovecha, Gabriel. Mira, hay como 40,000 trabajadores, principalmente cañeros, que están pugnando por una pensión de 5 o 6 mil pesos. Acuérdate, los que no completan las cotizaciones, las 400 cotizaciones, son decenas de miles. Entonces aprovechen y en esos contactos con el presidente, dice, presidente, ya usted nos resolvió a nosotros, pero vamos a... Lo hemos planteado. Bueno, ahora Primeramente- luchen con más fe. Pero ahora. primeramente planteamos que se igualen todas las pensiones del IDS, del ES y de SS. Yo tenía una pensión de 8, un grupo ahora está en 10. Hemos planteado al presidente que lleve a todo a 10,000 pesos mínimamente, pero que mejore el monto de las pensiones. Porque una pensión de 8 o 10,000 pesos, ¿qué es lo que significa No, en esta pero- condición? Una Nada. pensión de hambre. Gracias, De hambre. Gabriel. Gabriel, gracias. Gracias, Gabriel. Tenemos que irnos. Vamos a la pausa. Bien, muchas gracias.